En gran parte del mundo occidental, las mujeres ya podemos comprar una casa o abrir una cuenta de banco a título personal sin necesidad del permiso de nuestras parejas. Y esto tiene menos de 100 años de ser verdad. Además, ya podemos ir a la universidad, en teoría. Y esto también tiene aproximadamente 100 años de ser realidad, al menos en América Latina. Pero ¿y si ya podemos hacer todo esto y mucho más? ¿Por qué seguimos hablando de todo esto? La historia nos demuestra, y hoy por hoy lo estamos viendo en algunos países, que todo esto se nos puede arrebatar casi que de la noche a la mañana. Pero que todo esto esté en papel, que sea en teoría permitido, no significa que las cosas sean fáciles. Y no buscamos fácil, pero que las dificultades no sean actitudes como las que aún recibimos en muchos ámbitos. Este pasado sábado, 8 de marzo de 2025, Día de la Mujer, preguntamos en nuestras redes sociales qué tipo de comentarios y actitudes han recibido las mujeres que nos siguen, en particular las mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Leámoslas. Siguió secretariado. Me estaba aplicando mansplaining porque según él yo no sé nada de computadoras. En un viaje de campo y con mi carro, un señor que nada tenía que ver con el viaje me dice, ¿y usted va a manejar en terracería? Me ha pasado que dejan afuera mis sugerencias y consejos sobre X tema por tomar en cuenta el trabajo de otra persona de género masculino. Cuando empecé a estudiar química biológica, recibí mucho apoyo de mis papás. Los comentarios negativos vinieron de otros miembros de la familia. Algunos me dijeron que estaba estudiando algo inútil, que mejor estudiara medicina para ganar mucho dinero y darles consulta gratis a la familia. El que más me dolió fue el de un tío, que dijo que mejor debería buscar esposo y quedar embarazada. Le dije que no quería tener hijos, que jamás quería quedar embarazada y que quiero terminar mi carrera primero. Me dijo, no escupas al cielo porque te cae en la cara. Lo que sentí como una amenaza o un mal augurio de que quedaría embarazada antes de terminar mis estudios. Te va a costar mucho encontrar trabajo en un área dominada por hombres. En Epistemas hemos intentado romper algunos de estos estereotipos y de estas barreras o estas actitudes, dando a conocer las historias de mujeres que están trabajando hoy día en las STEM, en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, con el objetivo de romper estas creencias de que las mujeres no podemos estar en estos ambientes. Así que ayúdanos escuchando más epistemas y compartiendo nuestros episodios. Por hoy, acompáñanos a conocer más sobre las mujeres en la glaciología y otras historias que esperamos te dejen tanto aprendizaje e inspiración como a nosotras. ¡Empecemos! Hola, somos Dayan, Kat Y Rana. tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos. no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Y bueno, empezamos con que ese es nuestro especial del Día de la Mujer. Llevamos por lo menos un año, si no es que dos, de no hacer un especial del Día de la Mujer. El año pasado agregamos nuevas historias a una versión anterior sobre el efecto Matilda. Vamos a definirlo primero. El efecto Matilda es la discriminación consciente y sistemática que han sufrido las mujeres y los aportes de mujeres en la ciencia e investigación. Y cómo muchas mujeres en la ciencia han sido y siguen siendo, ya sea que publican anónimamente en el pasado más que ahora, claro, o publican bajo seudónimos masculinos, o publican bajo los nombres de los esposos, o colaboran con los esposos que también eran hombres de ciencia, pero a ellas nunca se les dio el crédito, ¿no? Y en esta ocasión, como estamos haciendo esta serie de glaciología por el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, queríamos volver a hacer algo así como el episodio del efecto Matilda, pero sobre las mujeres en la glaciología. Y pues de eso venimos a hablar hoy, de cuál es la relación de, ahí sí que las personas y los glaciares. No, a ver, la glaciología como tal es algo que ya hemos hablado un poquito en los pasados dos episodios y van a escuchar todavía más en varios episodios que se vienen después de este. La glaciología como tal es una rama muy reciente y si lo vemos como dentro de la historia de la ciencia como profesión, o sea, la ciencia como profesión de por sí es algo bastante reciente. O sea, por mucho tiempo las investigaciones y observaciones
que hoy llamamos científicas, digamos, ahí sí que desde la antigua Grecia, etcétera, no eran una profesión como tal, ¿no? Han sido como acumulación de conocimientos y demás, pero luego la profesionalización de la ciencia como algo que se estudia y que se paga, lleva desde el Renacimiento y la Ilustración, más o menos, ¿no? De hecho, algo que me encanta, la palabra científico, que primero se usó en inglés, es como del 1840, pues, cuando alguien por fin propuso la palabra scientist. O sea, no llevamos ni siquiera 200 años de eso. Y después de eso, pues empiezan a incluir en las universidades ya no solo leyes, idiomas, religión y algo así, sino que ya, ok, la ciencia como algo que se puede estudiar y algo que se puede trabajar. Sin embargo, entre todo esto, aunque sabemos que las mujeres siempre estuvieron presentes de una u otra forma, y como ya hablamos, o entre seudónimos o porque eran las esposas que colaboraban con nombres y de formas informales de educación y de conocimiento, pero las mujeres siempre estuvieron presentes y cuando ya estamos hablando de cuestiones como universidades y cuestiones de que te otorgan un título académico de que sos de tal profesión, por diseño desde un inicio las mujeres estaban prohibidas, ¿no? En la mayoría, no en todas, en la mayoría. Y son décadas que distintos países empezaron a aceptar mujeres de distintos años, entre los 1800, a finales de los 1800. De hecho, Alemania no fue hasta el 1908. Por mucho tiempo las mujeres también, en algunos países se les permitía entrar como auditoras, como ir a ver una clase, pero no podían recibir títulos y no les iba a valer nada un título. Y estamos hablando de ya, o sea, siglo XIX, o sea, finales de los 1800, incluso los 1900, donde nosotras todavía nacimos a finales de ese siglo, o sea, es que es ayer, a mí me parece impresionante siempre que leo sobre la historia de la ciencia, digo, pues que todo pasó ayer, o sea, el siglo en el que nosotras nacimos, todo esto estaba empezando a tomar forma. Y la glaciología como tal se desarrolla dentro de ese siglo, dentro de los 1900 más o menos. No es que nadie hubiera mostrado interés antes en el hielo, la nieve, los glaciares, y afuera de la ciencia occidental, pues también hay muchas relaciones con otras poblaciones indígenas, de personas, o sea, siempre ha habido comunidades cerca de glaciares, ¿no? En los Himalayas, en los Alpes, en los Andes, etcétera. Y pues también nos preguntábamos nosotros antes de grabar este episodio, ¿y qué hay de eso, no? O sea, antes de la glaciología como tal, que sabemos que es súper reciente, ¿qué otras relaciones existieron entre los seres humanos y los glaciares? Entonces, no sé si empezamos por ahí antes de seguir con la glaciología como rama occidental de la ciencia. Yo quiero decir algo que ha resonado conmigo desde que empezamos a discutir un poquito sobre las mujeres en la glaciología y creo que es real para más ciencias diferentes a solamente la glaciología. Y lo iba a mencionar cuando hablara de lo que toca hablar más adelante, pero creo que ahorita es un buen momento para explicarlo y es que mientras más perfiles leo de mujeres en la glaciología, y creo que, como les digo, es real en otras ciencias, más me doy cuenta que muchas tuvieron la oportunidad porque eran la esposa de tal, y entonces solo por eso les dejaron hacer lo que hicieron. E igual, no sé, o sea, me hace mucho ruido y se me hace increíble que incluso leímos la historia de una mujer que tuvo que comprobar que era, entre comillas, inofensiva, porque como ella no iba con su esposo, no, ni siquiera recuerdo si si tenía esposo en ese momento, ¿no? Pero como no iba acompañada, entonces lo que tenían miedo el resto de exploradores era de que la mujer fuera a ir ahí acostándose con todos. Entonces que, o sea, sigue siendo como que la única función que tenemos las mujeres en la mente de esas personas era la reproductiva. Entonces, obviamente, si metían a una mujer en el barco con ellos, eso era lo que iba a ir a hacer la mujer. No es como que nosotras tengamos otros intereses de solo ir a hacer ciencia, ¿verdad? Entonces, eso se me hace increíble, que muchas de las mujeres o tuvieron que demostrar que no iban a ir a meterse con todo el mundo en las expediciones, o iban con sus esposos y esa era la única razón por la cual tuvieron la oportunidad de hacer lo que hicieron. Sí, es increíble. Y también había ahorita que mencioné también esto del término de scientist, el mismo señor que propuso el término William Whewell, creo que así se pronuncia, no estoy segura, el mismo, alguien, una mujer, Mary Somerville, creo que se llamaba, publicó algo sobre la ciencia y la ciencia inductiva en ese momento. Y él hizo un comentario sobre lo que ella escribió. Y justo dijo, ah, no, algo así como, lo voy a poner en palabras modernas, coloquiales, algo así como, ah, ve, qué genial lo que ella escribió. De plano, es una de las pocas mujeres que podrían entender esto. O sea, siempre que una mujer hacía algo en la ciencia, siempre era así como, ah, de plano que ella es la excepción. Mm.
Yo creo que eso todavía no se quita, o sea, sigue Sí, siendo, porque exacto. Ajá. seguís Justo, escuchando en conversaciones así como coloquiales que los chavos dicen así como que no, no, es que tú sos diferente al resto de chavas, tú sí entendés esto, y es como, Mm, y creen que es un cumplido. ajá, y uno sí que así como, pero si hablo de esto todos los días con mis amigas, o sea, es una conversación que cualquier mujer puede tener, ¿de qué hablan? sí, la verdad es que eso es lo que sigue siendo difícil de entender, ¿no? O sea, es difícil de entender que esto era una realidad hace, como decía la rana, a finales del siglo pasado, finales del siglo pasado, principios del Antepasado. Y siglo pasado. ayer, Sí, pero sigue pasando, pues, y solo demuestra la importancia porque a veces escucharán comentarios de, pero ¿por qué siguen hablando de que las mujeres en ciencia, en tecnología, en ingeniería, en matemáticas o cualquier otra conversación alrededor de pues el feminismo y de equidad, de género, etcétera, porque sigue pasando, o sea, porque esto es una realidad que vivimos todos los días, entonces no vamos a dejar de hablar de eso hasta que eso ya no sea así. Y por eso es que estamos acá, en parte como para conocer el papel que han jugado las mujeres en una ciencia como es la glaciología y también para recordarnos todo lo que podemos aprender de ellas y todo lo que podemos adoptar para hoy en día, ¿no? y justo con eso que Perdón. decís, y justo con eso que decís, Diane, de que hasta que deje de pasar, y no es como, o sea, ojalá y la historia fuera así de, siempre vamos aprendiendo de nuestras lecciones y errores pasados, y entonces ahora ya no lo vamos a volver a hacer nunca. O sea, mira lo que está pasando No. ahorita en Estados Unidos y todo lo que están revirtiendo, que es súper preocupante, incluyendo palabras, o sea, esta ridiculez de que ya ni siquiera pueden aplicar, utilizar la palabra female y mujer, creo, en aplicaciones de investigación científica. ¿Cómo vas a escribir una propuesta sin esas palabras si estudias algo así, no? O sea, cosas que se pueden revertir y tenemos así historias en otros países del mundo de mujeres que tenían derechos y acceso a la educación. Creo que Irán es un gran ejemplo de que, o sea, había mujeres trabajando en el gobierno, en el parlamento y de repente alguien le agarra la locura, revierte todas estas cosas y ahora las mujeres no pueden hacer, pero ni estudiar. O sea, y en la historia también es así. O sea, en muchas ocasiones de esto que estamos hablando también, las mujeres empezaron a poder ir a la universidad a veces por cuestiones políticas, ¿no? A veces, bueno, que la guerra, que necesitamos más personas con capacidad de entender y crear y hacer estas cosas. Entonces las mujeres tienen que meterse ahora sí. Luego termina la guerra y llega alguien más a decir, no, ahora ya no, fuera. O sea, como que ganamos alguito y perdemos alguito por estas decisiones políticas también que por eso también, como decía Dayan, vamos a seguir hablándolo hasta que esto ya no sea así, y incluso si llega a ser así, es importante, y lo estamos viendo hoy con elecciones en Estados Unidos, incluso las elecciones actuales aquí en Alemania, con cosas que los jóvenes ya no se acuerdan que hace no mucho las cosas eran como lo que están pidiendo y nos fue mal. La Me verdad es que exalté sí, un poco más con la muy, situación política actual, pero es que es relevante. Estamos así de irnos por una tangente. Un poquito. no, pero Pero creo una que es un tangente tema muy importante. importante, ajá, creo que es un tema muy importante de tocar. Para los que nos están escuchando y los que nos están viendo, que sepan que esto es una tangente en la que nos estamos viendo desde que empezó Trump. Cada vez que nos juntamos tenemos comentarios de, ¿ya vieron lo que dijo? ¿Ya vieron lo que hizo? ¿Ya vieron lo que hizo? Entonces, pero sí, definitivamente creo que tenemos muchas cosas de las cuales aprender. Afortunadamente, la historia de la glaciología viene a recordarnos todas esas cosas que tenemos que seguir tomando en cuenta y de las cuales tenemos que seguir aprendiendo y que, como ustedes dicen, sigue pasando lastimosamente y estoy segura de que nosotros estamos hablando de, no, es que hace tantos años nos están permitiendo esto y esto, pero estoy segura que actualmente siguen habiendo países que nunca en su historia han tenido la oportunidad las mujeres de tener estudios que no han pasado esa oportunidad que hemos tenido también nosotras. Entonces, Incluso en nuestros países, en donde para mujeres indígenas sigue siendo algo que tienen acceso desde ayer y por la inaccesibilidad en cuanto a infraestructura y en donde hay escuelas y colegios y universidades, hasta físicamente, incluso en nuestros países todavía no es que todas las personas puedan acceder a la educación superior, ni mucho menos elegir qué es lo que quieren hacer. ujú, Todavía tenemos un largo camino por recorrer, realmente. Y parte de ese camino también es valorar
los conocimientos ancestrales, ¿no? Los conocimientos de comunidades indígenas, porque, y creo que lo platicábamos justo con, Van a lo escuchar las platicamos, siguientes en 2 semanas. en un par de semanas van a escuchar que justo al final de la conversación que teníamos, la importancia de valorar el conocimiento de las personas que habitan en esos lugares, ¿no? De los que están tan familiarizados, de los y las que están familiarizados con las condiciones del lugar, porque la ciencia occidental no nos va a decir todo. Entonces, pues queríamos también hablar un poquito de esa parte y de lo importante que es, pues, este otro tipo, ¿no? Otras formas de conocimiento que no son necesariamente esto que hemos como sistematizado en la ciencia occidental, pero son otras formas de conocimiento igualmente válidas, ¿no? Y que la misma ciencia occidental cada vez reconoce más e incorpora dentro de lo que consideramos ciencia. Y bueno, entonces ya con lo que estaban diciendo ustedes, ¿por qué no empezamos por ahí? Conocimientos indígenas, ya que también partimos de la situación actual de cierto personaje estadounidense. Empecemos por Groenlandia. Entonces, de estas comunidades indígenas, los Inuit son los que están más distribuidos, por decirlo de alguna forma, distribuidos en más lugares. Entonces van desde Rusia, Canadá, Groenlandia, que son miles y miles de kilómetros, ¿verdad? Entonces vamos a ir hablando o vamos a ir contando algunas cositas de varios de estos grupos indígenas para ir aprendiendo juntos, juntas. ¿Qué sabían ustedes de los Inuit antes? Yo, después de que publicamos el primer episodio de esto, se me empezaron a recordar cosas así como, la tiempo, también pude haber dicho esto y esto, de cosas como relaciones de niña con los glaciares, pero no me acuerdo ni siquiera de dónde vino, pero me imagino que fue en la televisión o algo así, pero me acuerdo que habían como esos programas de ciencia popular para niños o algo así, que en algún momento hablaban de los iglúes, y los iglúes, cómo adentro de un iglú te mantienes más caliente, y cosas que de niño te suenan como, pero ¿cómo va a ser si es hielo? Y es como Ajá. fascinante. Yo Y el primer acercamiento, ay, perdón, termina. solo iba a decir esto, que de alguna manera, incluso hasta Guatemala, como que de alguna manera los Inuit sí como figuraron en algunas caricaturas o programas o algo, no sé. Pero no, nunca supe mucho de ellos y por alguna razón nunca investigué tanto más tampoco. Entonces tengo mucha curiosidad de lo que nos van a contar hoy. Yo, Yo también. el primer acercamiento que tuve con Inuits fue en Tierra de Osos. Es ¿Qué? Tierra de cierto. Osos, la ¿Qué es película de eso? Disney donde el ¿No chico se sabes transforma en cuál es un la osito. película? ¿Nunca has visto Tierra La de tenés que Osos? ver, Rana. Mucha esta nunca la vi. ¡Rana! No Ya sé que puede voy a ver ser. hoy después de esto. Es cierto, a mí se me había olvidado por completo que en Tierra de Osos estaban los Inuit. Yo lo descubrí cuando era, bueno, cuando era chiquita, como que sabía que eran Inuit, lo comentaron en algún programa ¿cómo es que se llama? De los canales estos de Discovery y demás, donde comentan películas y cómo esos son científicamente accurate o no, etc, etc. Y entonces hablaron un poquito de la comunidad Inuit. Y ahí lo recordé nuevamente cuando estábamos hablando con Andrés, una conversación que tuvimos y le dije, yo, espérate, estos son Inuit, ¿verdad? Y me dijo, deberían de, o sea, están en la distribución. Y yo, ok, qué cool. Y después ya cuando vine a Canadá, obviamente. La verdad es que ahora voy a ver Tierra de Osos con otros ojos. Rana, veamos la película después del episodio. Un Epistemas Como, Reacts. como que si no tenemos nada más que hacer. No, pues la verdad es que tal vez ahora, si nos están escuchando y escuchan la palabra Inuit, no se les haga tan familiar, no se les haga algo tan conocido. Y muy probablemente la palabra esquimal sí les suene a algo más conocido. Realmente estamos hablando de las mismas comunidades. Sin embargo, la palabra esquimal tiene connotaciones negativas porque no fue una palabra que estas comunidades usaron para autodesignarse, sino que fue un nombre impuesto que tiene muchos, pues, estereotipos coloniales y negativos, ¿verdad? Entonces, realmente usemos esto como una capsulita informativa para ya no usar la palabra esquimal para referirnos a estas comunidades, sino que realmente el término correcto es Inuit. Entonces, si han visto películas como Tierra de Osos, si han visto iglús, si han visto trineos y todo este tipo de cosas que relacionan con este tipo de comunidades, de esto, de ellos estamos hablando, de ellos y ellas. Más tarde, cuando vea la película, les voy a contar si cambiaron eso o no, porque hay una cosa que a mí me encanta de Disney Plus,
Y, o sea, lo que Disney hace ahora, y es que justo cuando ven muchos como rehacen muchas de las películas viejas, en donde incluso Disney usaba palabras que no debían, que hoy por hoy no son políticamente correctas, ¿no? Entonces a mí lo que me encanta es que ahora hay como que versiones de las películas de Disney de antes donde están como corrigiendo esas cosas, corrigen el color de la piel de algunos personajes, corrigen los manerismos, corrigen las palabras. Solo como un súper random fun fact que no tiene nada que ver con la glaciología, pero ahorita que estamos hablando de eso lo pensé, porque o sea, seguro en esas caricaturas todas escuchamos esquimales de niñas, ¿no? Y hasta ahora nos venimos a enterar también como que eso está mal. Sí, para que sepan, nosotras también nos estamos enterando recientemente de que esto no era lo correcto, así que vamos aprendiendo junto con ustedes. Pero en resumen, bueno, los Inuit han pasado sus conocimientos de generación en generación de cómo se comportan los glaciares, ¿verdad? Según lo que leí, las mujeres tienen mucho conocimiento acerca de patrones del clima, de cambios, ¿cómo se dice? Seasonal, por temporada del hielo y de la estabilidad del permafrost. Son cazadores también y todas las observaciones que se han hecho por ellos, pues se están incorporando ahora a la investigación climática y entonces eso pues reduce la brecha, ¿verdad?, entre el conocimiento indígena y el conocimiento de la ciencia occidental. Aparte, también tienen como varios esfuerzos científicos o de conservación, como por ejemplo el Inuit Circumpolar Council, Consejo Circumpolar de los Inuit, que representa comunidades en Canadá, en Groenlandia, Alaska y Chukotka, que es en Rusia. Y entonces tienen como políticas de conservación de glaciares, de mantos de hielo y de hielo marino. Y también pues contribuyen, ¿verdad? O promueven el monitoreo basado en ciencia de programas que usan datos satelitales y también conocimiento inuit tradicional. También tienen otros como, por ejemplo, el Sea Ice Monitoring Project, que se llama SICU. Es un proyecto colaborativo entre cazadores inuit y científicos para lo mismo poder como monitorear cambios en lo mismo, ¿verdad? En el hielo glaciar, en los glaciares y en los ecosistemas árticos. Entonces, es bien chilero saber que realmente todo ese conocimiento sí se está adoptando y sí es bastante tomado en cuenta para toda la ciencia occidental que se está haciendo alrededor de estos ecosistemas, ¿verdad? Y estos ambientes. Hace poco descubrí una página de una mujer inuit de Groenlandia que tiene un canal de Instagram buenísimo, mucha, con, con lo que hace casi que día a día, entrevista más alrededor de ahí, que cómo hacen tal cosa en primavera, cómo hacen tal cosa, cómo cazan. Hay algunos videos que tal vez no a todo el mundo les van a parecer fáciles de ver, porque pues cazan y, o sea, ella lo muestra ahí como cómo cazan a ciertos animales que para muchas personas tal vez no es como tal vez no tan lindo de ver, pero es parte de cómo, de su forma de vida y porque también la conservación de estas prácticas importa, de las especies también importa. Y, y pues esas relaciones de cómo también cazar con esta vista como de respetar a los animales, ¿no? De venerar a los animales y de agradecerles la fuente de alimento y todo esto. No sé, es algo bien bonito, pero no sé mucho de eso, solo quería mencionar que hay una página genial que se las vamos a dejar en las notas del episodio. Me pasé como una hora el otro día solo viendo sus reels. No sé si será la misma persona, pero a mí en algún punto me pasó que me topé con unos videos, cabal, de cómo hacen esto en invierno, cómo consiguen agua, cómo se bañan, cómo comen, cómo no es que YouTube, Rabbit hole. para que te das cuenta que son las 3 de la mañana y estás viendo eso. Entonces, es muy interesante, Esperamos que más eso porque hagan es con algo, epistemas. sí, más porque es algo completamente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? ¿Tenías Es alguna otra interesante conocer. cultura sobre la cual contarnos? Fíjate que realmente me puse, habíamos dicho en la lista Islandia, pero Islandia, curiosamente, no tiene ningún grupo indígena entre sus habitantes. Todos son europeos. Pero igual tienen una relación muy cercana con con el hielo. Y ahorita con esto del cambio climático, yo he escuchado a ciertas comunidades de Islandia hablar como sobre su pérdida de identidad. Algo así como, ¿qué es un islandés sin el hielo? Suena un poquito más lógico en inglés, como What is an Icelander without ice? Y, o sea, indígena o no, o sea, son personas que llevan ahí por tanto tiempo y su relación con sus tierras, en este caso, pues con todo el hielo, es parte de su identidad. En el 2014 se dio por extinto o muerto al glaciar Öksjökull en Islandia, también conocido como glaciar OK u OK. Este es el primer glaciar islandés considerado extinto gracias al cambio climático provocado por nosotros los seres humanos.
5 años después, en el 2019, un grupo de turistas guiados por una pareja de antropólogos realizaron un tour en Islandia por los glaciares que se están perdiendo. Y culminaron este tour colocando una placa conmemorativa que dice así: OK es el primer glaciar islandico en perder su estatus de glaciar. En los próximos 200 años, se espera que todos nuestros glaciares sigan el mismo camino. Este monumento es para reconocer que sabemos qué está sucediendo y qué debemos hacer. Solo tú sabrás si lo hicimos. Y por si te estás preguntando, ¿qué se necesita para perder el estatus de un glaciar? ¿Cuándo un glaciar deja de ser un glaciar? Pues eso te lo contamos en el próximo episodio. Y retomando esto que dijiste, tal vez hablando ya un poquito de los Aymaras, que es la comunidad de la cual quería hablar yo, que está en Bolivia. Estas personas a lo mejor no tienen una conexión tan grande con los glaciares, así como los tienen los Inuits o con esta parte. O sea, sí, pero al mismo tiempo es como yo pienso en la gente Inuit y es inherente que están relacionados con glaciares. Con la gente Aymara, ellos son parte de una comunidad grandísima distribuida alrededor de varias montañas y no están necesariamente emparentados, no es su cultura no es tan dependiente de los glaciares, más sí lo es con los ecosistemas que hay alrededor de este. Realmente los aymaras comenzaron a ser un poquito más dependientes de los glaciares ya cuando empezó a haber un poquito más de migración turística, que la gente va y quiere conocer esos lugares, y ahí es cuando empezaron a tener una conexión más grande. Les digo que sí y no tienen que ver con los glaciares y con el frío y con todo esto, porque realmente los aymaras son un pueblo tradicionalmente agrícola y ganadero. Entonces ellos no pueden estar tan cerca del hielo del glaciar como se podría, ¿verdad? Más varias de sus prácticas tienen mucho que ver con todo el deshielo, con la disponibilidad del agua. Me parece increíble y algo que aprendí y creo que a escala como que no nos hacemos idea y justo lo veníamos hablando en el episodio de introducción y también lo hablamos parte en otros episodios que hemos estado grabando y es cómo los glaciares funcionan como reservorios de agua, que el agua que compone los glaciares se derrite, se evapora, eso forma parte del ciclo del agua, luego cae y ya está a disponibilidad de la gente. Pero los aymaras actualmente están enfrentando un problema bastante grande y es que todos los glaciares que tenían cercanos se están derritiendo y en lugar de ser bueno, porque entonces ellos tienen más disponibilidad de agua, pasa a ser malo porque ese derretimiento no es como que se derrita y está ahí y le caen a ellos a unos tinacos que ahora ellos pueden utilizar, sino que esa agua que ahora está disponible entra al suelo y ellos pierden la capacidad de utilizar esa agua luego para poder generar sus cultivos y poder darle de beber a su ganado, ¿verdad? Y entonces antes ellos podían tener acceso a estos cuerpos de agua que se van formando, estos mini ríos o mini cositas, para poder hacer su actividad agrícola y ganadera, porque los glaciares se derretían lento, entre comillas, y ahora están perdiendo mucho en un periodo corto de tiempo. Entonces, pues es bastante preocupante. Igual los aymaras discutían que muchas veces el problema de por qué los glaciares se están derritiendo puede ser por contaminación per se. Entonces no puedes tomar agua contaminada, no puedes utilizar eso tampoco para tus cultivos o para tu ganado. Entonces, pues los aymaras, ya para hablarles y darles un poquito más de descripción, son un pueblo indígena originario de América del Sur que habita en el altiplano andino, en los valles, las yungas y las regiones aledañas. Por eso les decía que cubre bastante territorio la comunidad aymara. Su presencia se extiende principalmente en el occidente de Bolivia y también algo interesante es que están también presentes al sureste de Perú y el norte grande de Chile. Entonces no son solamente de Bolivia, a pesar de que les voy a hablar también de un grupo pequeño que sí está solamente en Bolivia, pero los aymaras realmente están en bastantes partes del sur de América, ¿verdad? Aymara es una palabra de ayer, diría la rana, pero realmente como lo veníamos hablando, no es una palabra que ellos hayan
acuñado. Realmente ellos no se llamaban a sí mismos de ninguna manera. Los antecesores de ellos se llamaban colas o les llamaban colas. Se escribe Colla, sería como collas, pero no sé si se pronuncia collas o colas. Y fue hasta 1959 cuando un español se tomó la molestia de aprender el idioma que hablan ellos, que ya empezó a darle un poquito más de nombre a los aymaras, que igual no es el nombre que ellos escogieron, pero es el nombre con el cual ellos se podían describir a sí mismos y cómo se explicaron con este español. Entonces ya más adelante, cuando se ven las escrituras y los reportes que se hicieron de este lugar, pues ya se va viendo que se denominan como aymaras. La razón por la cual les estoy hablando de los aymaras y por qué nos llamó a nosotras la atención es porque en el 2015 se formó un grupo llamado las Cholitas Escaladoras de Bolivia, que son mujeres aymaras que empezaron con su vida y su viaje como escaladoras. Algo interesante que me pareció y que también lo comentamos antes de empezar a hablar de las comunidades es que estas cholitas escaladoras empezaron a escalar porque sus esposos escalaban. Los esposos funcionaban como guías turísticos de los turistas que llegaban a visitar los glaciares que estaban cercanos a sus comunidades y ellas decidieron empezar a escalar como lo hacían sus esposos y empezar a ver si ellas también podían ser guías turísticas para empezar a tener un poquito más de independencia económica. Ellas, dentro de algunas entrevistas que les hacen, describen también que muchos turistas se burlaban de ellas porque, pues, yo no sé si han visto videos o fotos, pero esto pasa en varias comunidades en donde los que son originarios de los lugares están con su indumentaria originaria y luego llegan los turistas con sus parcas comerciales, con todo lo capitalista. Sus Y North dicen, Face. ajá, y dicen, no, esta gente no está bien equipada y es gente que ha vivido ahí toda su vida y por alguna razón tenemos este complejo de superioridad. Entonces, las cholitas describían que obviamente el traje femenino es diferente al traje masculino, entonces los turistas pasaron de ver hombres con pantalones, tal vez no los zapatos que ellos esperaban ver, no los suéteres que ellos esperaban ver, pero por lo menos pantalones escalando y guiándolos a ver mujeres en falda, algunas en estas sandalias que parecen y tienen también como taconcito, o sea, bastante vestidas bonitas así femenino, como lo que describimos entre la diferencia de indumentaria femenina y masculina, y se burlaban de ellas porque no tenían esa ropa que ellos esperaban. Pero más adelante, pues no podrían estar escalando esos glaciares si no fuera por el conocimiento que tienen esas mujeres también como conocimiento de un pueblo que es originario de esa región. Lastimosamente, las cholitas escaladoras tienen un problema y es que se están derritiendo los glaciares que ellas tenían alrededor de sus comunidades. Me da mucha tristeza porque hay videos de ellas hablando de cómo antes recibían grupos de turistas 3 veces a la semana y ahora reciben 2 al mes, sin mucho, que antes sus grupos de turistas eran de 20 personas en adelante y ahora con dificultad reciben más de 3 personas. Entonces, es impactante, ¿verdad? Porque realmente del lado de turista, del lado turístico, tú puedes entender que si tú estás pagando por algo, esperarías ver algo y por lo tanto la gente no va a pagar solamente por ir a apoyar una comunidad y al mismo tiempo entiendes que esta comunidad está perdiendo estas oportunidades de sustento económico por algo que no es culpa de ellos, es culpa de todos. El calentamiento global, el deshielo de los glaciares. Entonces, considerábamos importante poderles mencionar a ustedes el caso de las cholitas escaladoras de Bolivia, de la comunidad Aymara, y también, pues, datos curiosos, fun facts que encontré de ellas es que se convirtieron en el grupo que más veces ha escalado estos picos, obviamente, el grupo de mujeres que más veces han escalado estos glaciares. Empezaron a escalarlos en el 2001, creo que fue la primera vez que escalaron. O espérense, sí, creo que ya estoy mezclando datos, porque y es que cuando estaba escuchando y leyendo la historia de las cholitas escaladoras, se me vinieron a la mente los Sherpas, que para los que no conocen quiénes son los Sherpas, son los que vienen de pueblos originarios
de Nepal cercanos al Monte Everest y son los que llevan cargas gigantescas y con los cuales, si no existiera esa comunidad, nadie jamás en la existencia fuera de esas comunidades podría haber escalado alguna vez el Monte Everest. ¿Por qué? Porque cualquier persona como nosotros, por muy bien entrenado que estés, llegas al Monte Everest y empezás a tener problemas de respiración, obviamente por la altitud y por la temperatura extrema, o sea, tu cuerpo se destroza. Los Sherpas son comunidades que sí han vivido a esas altitudes y a esas temperaturas toda la vida y son capaces de, creo que pueden cargar hasta 100 kilogramos de peso. Entonces, todo el equipo de carpas, si ustedes han visto a los escaladores del Monte Everest, nunca llevan mochilas más allá de sus mochilas con oxígeno que llevan. Pero de ahí, todas las carpas, todo, los primeros campamentos que se hicieron para poder descansar en el Monte Everest lo hicieron los Sherpas. Pues nadie jamás en la historia, incluso el primer escalador del Monte Everest lo hizo con ayuda de un Sherpa. Entonces, si no fuera por ellos, no habría esa historia que contar. Entonces es súper importante que le demos este reconocimiento a las comunidades originarias que están cerca de los glaciares. Y también como dato curioso, hay muy pocas mujeres nepalíes que han subido el Monte Everest. Hay una específicamente que es de las mujeres que más veces, creo que es la mujer que más veces ha subido el Monte Everest, que lo ha subido, y por eso estaba confundiendo datos, que lo ha subido 10 veces y es nepalí, Sherpa, Ah, wow, 10 veces. 10 veces. Y uno ahí palideándola en el Acatenango. Eso estaba pensando. Me parece increíble, o sea, yo estaba leyendo todo esto y decía, wow, o sea, yo fui a Ecuador, tenía un par de metros más, bueno, un par de metros no, 2 kilómetros, 3 kilómetros más de lo que estoy acostumbrada a estar en la ciudad de Guatemala y me Y ya te despertaba en las está. noches porque no podía respirar. Y esta Eh, gente vive a esas altitudes, entonces realmente impactante. Y me parece impactante y admirable también que ellos no sé, yo creo que muchas veces nosotros podríamos ser egoístas y no demostrarle al resto del mundo lo maravilloso de nuestros países, nuestras comunidades y nuestros paisajes. Y el hecho de que ellos se estén dedicando al turismo y a darle la oportunidad de gente del exterior que vayan y conozcan, me parece increíble. Y el hecho de que ya no lo puedan hacer por cosas que no son culpa de ellas, me parece también muy triste. Y por eso la importancia de lo que estamos haciendo también con esta serie y llamar más la atención a que todos nos podemos involucrar desde lo que hacemos día a día para contribuir a que los efectos del cambio climático no sigan empeorando o empecemos a revertir un poco, ¿no? Y me gusta que terminaste con esta región geográfica también, Kat, porque yo igual les quería compartir un par de... Voy a hacerlo breve porque creo que ya tenemos que ir hablando más de las biografías de las mujeres a lo que veníamos inicialmente, pero es que para que se den cuenta de lo fascinante que es y todas las relaciones con el hielo y la nieve y los glaciares que hay alrededor del mundo. Pero no quería dejar de compartir estas dos historias súper breves porque me parecen, esto es hasta algo romántico. Y volvemos ahí, pues cerca de donde estaba hablándonos Kat, las regiones glaciares de Asia. Hay personas al norte de India y de Pakistán que tienen una relación más romántica con los glaciares desde hace mucho tiempo. Y una analogía que me gustaría hacer porque me pareció muy bonito e interesante es así como los maya en Guatemala y México que ven al agua como un ser vivo, como algo con vida. Igual estas personas en Pakistán y al norte de la India ven a los glaciares como algo vivo. Y también nos relacionan mucho con algunas diosas, si no me equivoco, son mujeres en ambos casos, dentro de su mitología, y que el glaciar es como que el hogar de algunos dioses y diosas, en un caso específico del río Ganges. En una parte creen que el glaciar es como como que donde vive la diosa o la forma donde se expresa esta diosa, y los ríos por donde fluye el agua es parte de su pelo y lo que ella les da, ¿no? O sea, el agua es un regalo directo de los dioses y se almacenan en estos glaciares, que es todo relacionado con con su mitología, ¿no? Y lo que me encantó fue que ellos interpretan el retroceso y el avance de los glaciares como ya sea un regalo o un castigo de la diosa, dependiendo de pues si están pecando o si se portan bien o qué, ¿no? Entonces me pareció súper interesante, súper bonito eso, la verdad. Y otra cosa es, un ya último dato curioso sobre esto que me pareció también interesante fue las comunidades que
les asignan género a los glaciares. Si lo quieren buscar luego, en este lugar que se llama Karakoram. Y básicamente creo que, si entendí bien, los glaciares que son más como hielo así, súper blanco, súper limpio, son los glaciares femeninos. Y los glaciares que son un poco más oscuritos son los glaciares masculinos. Y tienen una práctica de como injertos de glaciares, en donde básicamente toman un poquito de ambos y los ponen juntos. Ahí les vamos a dejar fotos para que los vean quienes nos están escuchando. Y hacen como toda una ceremonia ritual alrededor de esto y juntan estos dos pedazos de hielo de glaciares femeninos y masculinos en ciertas épocas. Según entendí, no encontré mucho como que si sí crecen los glaciares después de eso, o sea, cómo interpretan esto. Pero según entendí, en algunas ocasiones sí, cuando lo hacen cerca del otoño o algo por el estilo, pues sí empieza a crecer la cantidad de hielo por la temporada que es, ¿no? Y bueno, es parte de como sus ofrendas para los dioses y para pues en sus creencias cómo poder preservar sus recursos de agua y también les piden otras cosas, ¿no? Porque al final el hielo lo ven como algo más sagrado y no solo el hielo como el agua que proveen. Me pareció súper interesante, la verdad, lo de los géneros de los glaciares y bueno, que los ven como ya sea dioses como tal o el lugar en donde viven ciertos dioses. Es increíble cómo realmente algo para nosotros puede ser tan, bueno, un glaciar y tiene todo esto alrededor, ¿no? O sea, te das cuenta y te abre los ojos a lo importante que es para algunas comunidades y lo importante que debería ser para nosotros y nosotras también, ¿no? Y ahorita algo que se me olvidó comentarles, y va a ser así rapidito, pero por ejemplo, había otro grupo indígena que son los Sami, que ellos están en Después los Noruega, nórdicos. Suiza, ajá, los Perdón. nórdicos, Finlandia, Rusia, pero por ejemplo ellos tienen, estas comunidades tienen más de 300 palabras para describir la nieve, dependiendo de los ligeros cambios que ellos pueden observar por el cambio climático. Y hay palabras que se están perdiendo. Por ejemplo, había una palabra que había leído que es para cuando el hielo se rompe y empiezan a haber salmones, o así los primeritos que hay después de que el hielo se rompió, pero era una cantidad enorme de salmón que ahora ya no lo están usando, esa palabra ya se perdió porque esas cantidades han bajado un montón y solo se usa cuando se están refiriendo a los tiempos de antes, ¿verdad? Entonces, de esas 300 palabras que tienen para nieve, tienen también palabras, decía, diferentes palabras para decir renos asustados dependiendo del sexo y de la edad del reno, porque también para los Sami los renos son súper importantes. Entonces, todo esto, el lenguaje también se está viendo afectado por el cambio climático. Es así como, wow. Es increíble y si volvemos ya para conectarlo con la ciencia occidental y las mujeres de las que vamos a hablar, también entre los inicios de la glaciología y ahí sí que pues los hombres que empezaron a documentar ciertas cosas desde un punto de vista más sistemático. Uno de ellos, Pierre, se me fue el nombre, Pierre Martel en los 1700 y al siglo siguiente Ernst von Vibra, algo así, en los 1800. El primero francés en los Alpes, suizo, perdón, suizo, él se miraba estas rocas con estas marcas y estas cosas como estructuras en un lugar donde él decía, ¿cómo llegó este tipo de roca y este tamaño de roca o este tipo de colina como las morrenas aquí? O sea, él no se lo explicaba si el glaciar está hasta allá. Y cuando hablaba con los pobladores en los Alpes, les decía, no, pues según nosotros, el glaciar en algún momento sí llegó hasta aquí. O sea, esa es la explicación que tenían los locales, ya nada que ver con como con conocimiento científico como tal o algo sistematizado, sino que esa era la interpretación ya de las personas que ahí vivían. Y esta segunda persona que mencioné, el Ernst von Vibra, casi 100 años después, más o menos, él era alemán, pero hizo estas mismas observaciones o experiencias en Chile. Entonces, en comunidades de los Andes, él recibía comentarios similares de, sí, no, pues esto está hasta aquí porque también nosotros creemos o sabemos que hace algún tiempo atrás los glaciares tuvieron que haber llegado más adelante. Entonces, para muchas personas que vivían ahí, eso ya era como un poquito más obvio, ¿no? Aunque no estuviera como documentado como tal, como a los europeos ya en esas épocas les gustaba ya empezar a tener todo documentadito y bien escrito y que la imprenta y que la gran diabla. Entonces, como que eso ya vino con el tiempo, ¿no? Y eso nos lleva también, ahí sí que brevemente, antes de que nos cuenten ustedes sobre las mujeres que investigaron, a que en todas estas historias de 1700 y 800, la teoría de que en algún momento en el pasado tuvimos una era glacial ni se les pasaba por la cabeza. O sea, la idea de esta caricatura favorita de Kat, cero. O sea, a nadie se le hubiera ocurrido que que gran parte de esas partes del mundo hubieran estado
cubiertas de hielo en lo que hoy llamamos una era glaciar y fue hasta finales de los 1800 o mediados de los 1800 en donde Luis Agassiz por fin propuso la teoría de una glaciación continental. Y él, si no me equivoco, también era suizo, pero pasó en Estados Unidos gran parte de su vida adulta y justo viajando por Estados Unidos desde el oeste, como que donde están los Rockies y todas estas cordilleras, y luego todas las planicies de Estados Unidos, como que él caminando hacia aquí, seguía viendo ciertas estructuras, ciertas colinas, ciertas rocas y cosas que él decía, pero ¿y cómo llegó esto hasta aquí? Aquí tuvo que haber habido hielo. Y él fue quien propuso entonces esta teoría de la glaciación continental. Y obviamente, como cualquiera de esas teorías en ese entonces, lo tacharon de loco, que no, que cómo va a ser. Pero ya hoy tenemos suficiente evidencia de que sí, en efecto, hemos tenido varias épocas glaciares en el pasado, ¿no? Y para más sobre cómo y por qué estudiar los glaciares del pasado, más específicamente los glaciares del Plioceno y por qué el Plioceno, te recomendamos escuchar nuestro episodio anterior con la doctora italiana Ilaria Tabone. Y bueno, hablemos entonces de las mujeres que han contribuido a estas ciencias. ¿Quién quiere empezar? Bueno, entonces yo les voy a hablar de la primera mujer que pisó la Antártica. Y Chan, chan, chan. vamos a decirlo así por encimita porque hay mucho debate alrededor de esto. Esta mujer fue Caroline, o sí, ¿verdad? Caroline Michelsen, y ella nació un 20 de noviembre de 1906 y falleció el 15 de septiembre de 1998. Ella, no encontré su apellido de soltera, perdón, pero ella es conocida por ser la primera mujer que puso sus piecitos en la Antártica y les digo que no encontré su apellido de soltera porque Caroline Michelsen obtuvo ese apellido porque se casó con un capitán noruego llamado Claudius Mikkelsen. Entonces de ahí obtuvo el apellido Mikkelsen Caroline. Después, pues Mikkelsen, el capitán Mikkelsen murió y ella se casó con otro hombre, pero no agarró el apellido de ese otro hombre. Y la razón por la cual les hablo del esposo es que Caroline fue a una de las expediciones a las cuales iba este capitán y estas expediciones pues eran patrocinadas, tristemente, esta parte de la historia me duele un poquito, por Lars Christensen, que era esta empresa o este grupo que se dedicaba al whaling, a obtener y matar ballenitas. Y entonces ellos financiaban estas expediciones para que ellos fueran a reconocer un poco más del territorio donde se encontraban bastantes ballenitas y que les pudieran traer información de vuelta. Lastimosamente, entre comillas, porque realmente no sé cuáles eran las intenciones de Caroline, ¿verdad? Ella nunca hizo ciencia ni aportó realmente al descubrimiento de cosas de la Antártica, sino ella es literalmente conocida por ser la primera mujer en poner sus piecitos en la Antártica y le dio supuestamente porque hay mucho debate al respecto, porque se pueden encontrar marcas del desembarque y la puesta de la bandera de Noruega de esta expedición en donde iban el capitán Mikkelsen y su esposa, pero fue en una islita que está afuera y que no es en el continente, en la Antártica continental, sino en una islita exterior. Entonces dicen, no, no fue la primera, porque fue en una isla. E igualmente dicen, no, 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 no fue la primera, porque hay muchas otras mujeres esposas de otros capitanes, de otros exploradores que iban en esos barquitos y no sabemos si pusieron sus pies o no pusieron sus pies antes que ellas. Entonces hay mucho debate porque realmente históricamente pues no se sabe y por eso van a encontrar primera mujer en poner sus pies en la Antártica, primera mujer en poner sus pies en la Antártica continental, primera mujer en poner sus pies en aguas antárticas. O sea, hay clasificación para todo. En esta ocasión, Caroline Michelsen fue la primera en poner sus piecitos en la Antártica en suelo antártico, independientemente de si era continental o no. Ay, no, y yo no sé, ¿en qué año fue que llegó ella? 1935 hizo su Ujú. llegada, su landfall en algún lugar de la Antártica. Hice Sí. Continental Shelf. Y sí, cabal preguntaba Shelf. porque es Noruega, ¿verdad? Y, y justo este rollo, cuando empezamos en diciembre o enero a decir como que, bueno, vamos a hablar de glaciares este semestre, este primer semestre, démosle, me puse a leer un libro sobre el origen de la expedición antártica y
O sea, el 99.99 cosas de ese libro no tenía yo idea de que había sucedido. Y aparentemente, o sea, desde el 2700 hasta 1906 y 11 más o menos, depende de nuevo de qué le decís qué cosa, se intentó llegar a la Antártica, principalmente por un lado los británicos, ¿no? Que siempre queda, tenemos que ser los primeros en todo, ¿verdad? Y estaba este noruego, Richard, creo que se llamaba, algo con R, Amundsen, noruego, que decía, no, yo voy a ser el primero. Y él lo agarró así a carrera hasta llegar al polo sur y el reto era llegar al polo sur magnético, que es a donde nadie había llegado. O sea, no solo llegar a la Antártica, sino que en serio caminarte toda la nieve y el hielo y demás hasta llegar al mero centro. Y fue este noruego el quien lo hizo al final y los británicos fueron así como, ah, pero es que él solo llegó así como a la carrera, ¿va? No, nosotros íbamos colectando datos científicos, así que eso no vale. Entonces hay un montón de relaciones de poder y de política y demás entre que los británicos, que los suecos, que los noruegos, que los alemanes. Eventualmente los británicos y los alemanes fueron como que mejor hagamos equipito, basta bueno. Pero los noruegos como que siempre también agarraron por su onda y por eso también me imagino que de ahí también viene esto que decís que, ah, es que yo fui la primera en llegar a este pedacito de la Antártica, que yo fui la primera en en el Continental Shelf o lo que sea. Que al final igual yo creo que independientemente de eso, a mí personalmente, todas me parecen un gran logro, pues, o sea, que imagínate viajar en barco a esas, y con el equipo que se tenía en ese entonces, que tu North Face. Sí, yo creo que en ese entonces todavía usaban pieles reales de focas y cosas por el estilo. Había unas historias en ese libro de los perritos que llevaban, que aprendieron a usar, de hecho, de los Inuit, y que se los llevaban para ayudarles con los trineos y demás, que al final no les servían, porque ellos pensaban que iba a ser, ah, es como estar en Groenlandia o es como estar en el Ártico, pero ¿qué si eran condiciones completamente diferentes? Pero que después de un rato de estar caminando y demás, los perritos se volvían más como, entorpecían más el viaje que lo contrario, y pues se terminaban comiendo a los perritos. No hay forma más agradable de decirlo. No. Sí. O sea, como que si te pones a pensarlo, como que make sense, ¿verdad? Pero es un poco turbio de leer. Yo hubiera cerrado el libro y no lo hubiera vuelto a tocar nunca. Aquí me perdieron, dijo, Aquí me ya no quiero saber nada. Probaron con perritos, creo que hasta caballos, o un tipo de caballo, un tipo de algo más llegaron en algún momento, y lo mismo, cuando el animal empezaba ahí a palidearla, era bueno, cena. no puedo. Que no me recuerdo quién de las dos fue la que mencionó de que tu North Face y de la vestimenta, ¿verdad? Imagínense que la mujer que les voy a hablar se fue a la Antártica con un vestido, un buen traje, unas medias de nylon y unos tacones, porque honestamente no tenía idea de que iba a parar estando en la Antártica por 15 meses. Fue la primera mujer, como está este debate, ¿verdad? De la primera mujer en circunnavegar, no en continental, que aquí, que allá, pues ella creía en ese entonces que ella había sido la primera mujer en llegar a la Antártica. Y resulta que no, ¿verdad? Hubieron varias antes que ella, debatibles, según lo que ya escuchamos. Pero ella fue la primera mujer entonces americana en llegar a la Antártica y en pasar, se dice, la palabra en inglés es overwinter, pasar el invierno. Ajá. Pasar el invierno en la Antártica. ¿Y cómo llegó ahí? Pues les cuento. Esta mujer, para empezar, se llama Edith Jackie Roney. De hecho, el Jackie es su apodo que le pusieron como en la universidad, aparentemente, o en el colegio. Entonces, todo el mundo la conoció como Jackie, pero realmente su nombre es Edith Roney. Ella nació en 1919 y estudió en la universidad para ser historiadora y periodista. Más adelante, en el 41, se casó con un explorador, se podría decir, noruego, igual, que su punto en común fue que a ambos les gustaba esquiar, entonces se empezaron a conocer, se casaron y él iba a liderar una expedición a la Antártica que iba a durar de 1946 a 1948, pero ella le ayudó en toda la planeación, entonces ella le ayudó, ella sabía cuál era el objetivo, ella sabía dónde iban a ir, qué iban a hacer, etcétera, pero justo cuando iban a salir para esa expedición, algo pasó que él se tuvo que ir por un momento para hacerse cargo de estos problemas que surgieron y le dijo a ella, ándate en la expedición, llegas solo a Panamá y de ahí ya te regresas. ¿Y qué si
no, se fue hasta la Antártica. La convenció de irse hasta la Antártica y cuando llegó, pues, como dijo, ¿verdad? Yo no iba preparada en absoluto, pero también otra parte muy importante por la cual su esposo quería incluirla era para que ella fuera la corresponsal oficial de todo lo que encontraran en la Antártica, ¿verdad? Entonces ella fue quien mantuvo comunicación con la North American Newspaper Alliance y pues por lo mismo que ella estuvo en toda la planeación de la expedición, su esposo le dijo específicamente que si algo le llegaba a pasar a él, ella era la que se iba a hacer cargo. Esto era información que aparentemente el resto de la expedición, que eran 21 hombres, si no estoy mal, no sabía, porque si ellos sabían que ella iba a ser la que se hiciera cargo, hubieran hecho un desmadre, ¿verdad? O sea, hubieran estado en contra de eso. Entonces era algo que solo su esposo y ella sabían. Afortunadamente, pues no le pasó nada a ninguno de los dos. Y él realmente, yo creo que es cierto, vemos cómo fue, porque fue esposa de alguien que iba a hacer una expedición a la Antártica, es que fue a la Antártica. Pero me gustó mucho esta historia que realmente él sí le fue dando como su lugar y sí era así como, no, tú tenés que hacer esto, ¿verdad? O sea, o tú dale, haz esto. Casualmente eran dos mujeres que habían ido en esa expedición, estaba viendo un video contado por la hija de Edith Roney y su esposo Finn, y decía, mi papá se aseguró de que mi mamá, de las dos, siempre fuera la primera en hacer las cosas, para que pudiera decir, fui la primera mujer en hacer tal cosa, ¿verdad? En la Antártica. Entonces siempre le dio todas estas oportunidades y le tuvo la confianza de, en cualquier caso, yo no estoy, tú te haces cargo, tú sabes hacer esto. Me pareció como interesante, ¿no? Que le diera el valor que necesitaba y realmente es la importancia también de documentar todo lo que hicieron, de comunicar todos los descubrimientos que hubieron hacia las demás personas, ¿no? Me gustó una discusión que hicieron que decían que ella había hecho muchas aportaciones a esta misión, muchas aportaciones incluso científicas de observaciones y demás que ella había hecho, pero que tristemente ella nunca iba a tener el reconocimiento que requería porque siempre fueron autoreados por su esposo. O sea, el esposo Mm, y ella sabían que los dos lo habían escrito, en varios incluso aparecía ella como coautora, pero realmente ella era la que los trabajaba y al que se le dio toda el la bulla crédito. y todo el crédito fue al esposo. Y me parece triste también porque yo no creo que el esposo lo haya hecho adrede, yo creo que simplemente porque él se esforzó bastante porque ella también fuera parte esencial de la misión, prácticamente la hizo indispensable para la misión por tal de que no hubieran casi alegatas con que ella se uniera a la misión, pero creo que es cuestión social de por qué a ella no le dieron el crédito que merecía, pero realmente lo discutían en varios de los artículos que leí sobre ella, que era triste que no se le diera el crédito que ella merecía y que probablemente nunca vamos a saber cuál fue la extensión de su trabajo, porque en varios artículos solo aparecía el nombre del esposo, el nombre del resto de hombres que estuvieron en la expedición y no el de ella. Y nunca vamos a saber si realmente fue por cuestión social o porque ella no aportó o porque... Como ya te contamos en nuestro episodio de No más Matildas, a Mileva Maric Einstein, la primera esposa de Albert Einstein, le pasó algo similar. Hoy, gracias a las cartas entre Albert y Mileva, las cuales por cierto están disponibles en línea en la página de la Universidad de Princeton, sabemos que ellos trabajaban juntos, él mismo escribía sobre su colaboración. Incluso algunas patentes que Mileva registró, las registraba, lamentablemente, bajo su nombre de casada. Hoy día ignoramos qué tanto de lo que le atribuimos a él fue en realidad trabajo de Mileva. Todo lo que tenga su nombre muy probablemente tiene un gran aporte de ella. Es triste que no tenga, que no se le dé el reconocimiento, pero por lo mismo, pues la idea era mapear esa parte de la Antártica a la que fueron y entonces su esposo, para asegurarse de que el nombre de ella estuviera, le puso su nombre a una capa de hielo que encontraron, que ahora se conoce como el Roney Ice Shelf, pero que en ese entonces era el Edith Roney Ice Shelf, entonces fue cambiando de nombre con el tiempo, pero realmente la que le dio el nombre a esa capa de hielo, a ese bloque de hielo, fue Edith Roney, gracias a que su esposo dijo, no, tenemos que dejar aquí una marca del aporte que hiciste, esto va a tener tu nombre.
Y Y ya. también mencionar que incluso luego de que terminó la misión que hicieron, ella antes de irse ya era como que advocate de animar mucho la ciencia, la investigación. Ella era voluntaria en varias organizaciones, como escritora ella escribía para dar a conocer, era comunicadora científica de aquel entonces y le encantaba poder demostrar todo lo que se estaba haciendo en ciencia y demás. Y por décadas después de haber terminado la misión que hicieron, ella siguió escribiendo, siguió dando cursos no, pero lectures, siguió dando clases al respecto de lo que ellos habían encontrado, la importancia de hacer investigación en la Antártica y siempre me parece muy tierno que siempre defendió mucho como que el legado que dejó el esposo cuando en realidad era también el legado de ella. Entonces, pero ella siempre lo defendió e incluso en contexto político siempre buscaba que se siguiera apoyando este tipo de expediciones e investigaciones y en general apoyar la ciencia. Sí, la verdad es que si quieren leer algo escrito por Edith Roney, les vamos a compartir en las notas del episodio. Hay un artículo que resume básicamente cómo fue desde llegar, esto que les digo del vestido, de los tacones en la maleta, y pasar de esos tacones a los mukluks, que eran los zapatos que tenían que usar. Entonces, es algo muy interesante en donde narra toda la experiencia y donde narra los descubrimientos, así que si quieren leerlo, está en las notas del episodio. Y muchas cosas de las que se saben es porque ella llevaba un diario y le agarraron el diario y se lo leyeron. Entonces acá, ¿Dónde está la privacidad? sí, porque literalmente no era su bitácora, era su diario. Y entonces incluso la quote la mencionan cuando hablan, cuando ella decidió irse con su esposo en esta expedición, lo escribió en su diario y lo mencionan con sus propias palabras de me voy a ir con él, lo amo y lo admiro. Esas fueron las palabras que son su diario para hablar Pero sobre decir su diario ya como post-mortem o mientras estaba en vida se pusieron a chutear su diario. eso Porque lo no del sé. diario. Eso no sé si lo leyeron mientras estaba viva o si fue Ahorita. post-mortem. No tengo ni la menor idea, pero sé que no solo leyeron sus bitácoras, sino también su diario personal. Porque de los diarios es normal que se publique cuando la Mara ya no Pero ella existe, ¿no? falleció ella falleció en el 2009. Ah, puchis. Entonces, realmente imagino que fue antes de que falleciera, porque si no, no Sí. sabríamos estas cosas. Buen punto, sí. Wow. Ah, perdón, solo tengo que decir Dale. relationship goals un poco. O sea, así como me agradó mucho leer el apoyo que tenían ellos dos y el equipo que formaron, honestamente. Ujú. Power couple. Bueno, y voy a pasar de couples goals a algo así como childhood goals o growing up goals, no sé cómo llamarle. Objetivos de crianza o con la siguiente mujer, porque tal vez no necesariamente como goals, pero pues sí algo que gracias al cielo es cada vez más normal, pero hay regiones, países y partes de nuestros propios países donde esto todavía no es tan normal, ¿no? Y estoy hablando de Terry Tickhill Terrell, o Terry Tickhill Terrell, asumo, no sé. Ella es una mujer que creció en una granja en Estados Unidos y creció en una granja como, así que como creo que la mayoría de personas que crecen en áreas rurales, en especial cuando leemos de mujeres de ahí sí que de granja en cualquier parte del mundo, casi, que no importa si sos mujer o hombre o qué, si tenés la fuerza para hacer ese tipo de trabajo, vas a hacer ese tipo de trabajo, si tenés la habilidad para hacer esto, lo vas a hacer y no importa quién sos, ¿no? O sea, no, como que no hay mucha tanta esa diferencia de género a veces, y yo lo veo también con la familia de mi pareja, por ejemplo, que cuando me cuenta historias de lo que hacía la mamá y la abuela y la bisabuela, son cosas que yo a veces pienso, a la gran, pero y en ese entonces, como que qué bueno, ¿no? Y creo que es por esto mismo, ¿no? O sea, era granja, era mucho trabajo manual y de fuerza y demás, que hay que hacerlo colaborativamente, sí o sí. Entonces, por esto, ella nunca, según ella cuenta, hay un propio video de ella en YouTube que se los vamos a dejar enlazado por si quieren ver cómo ella cuenta su historia en donde dice como yo, a mí nunca se me pasó por la cabeza que yo no podía hacer algo. O sea, porque era mujer, no iba a poder hacer algo como ir a explorar la Antártida, como así. Y en algún momento se le pasó enfrente, creo que una revista o algo así era, que estaba en la Antártica y que había gente que iba a explorar la Antártica. Y ella dijo, hey, qué cool, ¿no? O sea, yo quiero ir. Para ese entonces ya había empezado ella su pregrado, si no me equivoco, en botánica, en Ohio State University. Y
Cuando se enteró de todo esto, dijo, ala, pero si aquí está cerca como Antarctic Research Group o algo así, voy a ir a decir que yo quiero pues ser parte de eso, yo quiero trabajar ahí, yo quiero como abrirme las puertas para ir a la Antártica algún día. Y llegó así de confianzuda, ¿va? Este es mi futuro, toca la puerta, entra, hola, quiero trabajar en la Antártica. Y dice que la secretaria así como, "Ah, nunca hemos enviado mujeres a la Antártica, ¿qué le pasa?" Y así como, ¿cómo así que no? ¿Qué tengo que hacer? Y en parte eso fue una de las semillitas, la espinita que luego la llevó a ella a planificar y liderar la primera expedición solo de mujeres hacia la Antártida. Corrección. Terry, de hecho, no fue quien organizó, pero se unió a una expedición solo de mujeres que ya estaba siendo organizada cuando ella llegó con esa actitud a decir, yo quiero un trabajo en la Antártica. Así que todo eso fue cierto, y cuando ella llegó ahí, le dijeron, nunca hemos enviado mujeres a la Antártica, pero hay una doctora que se encuentra organizando algo así. Y esta es la historia de la primera expedición científica de únicamente mujeres a la Antártida. En 1969, un equipo de 4 científicas estadounidenses, liderado por la doctora Lois Jones, realizó una expedición pionera a la Antártida, convirtiéndose en las primeras mujeres en alcanzar el Polo Sur, y encima de todo, con fines científicos. Este equipo estaba compuesto por la geóloga Eileen McSaveny, la bióloga Kay Lindsay y la química Terry Tickhill, todas en distinta etapa de su vida académica como estudiantes de maestría o de doctorado. Es importante decir que la universidad las respaldaba, y recordemos que en 1969 ya era pues llegando un poco al final de esta época revolucionaria en Estados Unidos sobre los derechos de las mujeres y el medioambientalismo y muchas otras revoluciones que se dieron alrededor de estos temas en esa década. Pero la Armada de los Estados Unidos todavía se mostraba reticente a permitir la participación de mujeres en misiones antárticas. Sin embargo, la determinación y la persistencia de estas científicas y el apoyo que tenían de la universidad lograron convencer al almirante que tenía que dar el último sí, está bueno, que vayan a la Antártida. Con una actitud, según lo cuenta Terry Tickhill, como de salgamos de esta y que ellas mismas se den cuenta que no podrán. Obviamente le demostraron todo lo contrario a la Armada estadounidense, así como al resto del mundo. Sí les impusieron ciertas condiciones, en particular, por ejemplo, el que ellas no iban a poder estar por mucho tiempo en la base McMurdo, que es donde la mayoría de personas, hombres en su totalidad, se la pasaban, trabajaban y tenían todas las bases logísticas de la Armada estadounidense. Sino que al llegar, casi inmediatamente tenían que ir al Valle de Wright, que es donde iban a realizar sus investigaciones. Similar a lo que Kat nos contaba al inicio de este episodio, una parte de las razones era para evitar tensiones al estar las 4 mujeres entre tantos hombres todo el tiempo. También argumentaban problemas logísticos como la falta de baños adecuados para señoritas. El mismo argumento que la NASA utilizó antes de permitir a las primeras mujeres astronautas. Y me duele seguir diciendo la palabra permitir, pero bueno. En general, al hacer que casi inmediatamente fueran al Valle de Wright y lejos de la estación McMurdo, buscaban disminuir el tiempo de interacción entre la expedición de mujeres y los hombres que allí se encontraban. No sé a ustedes, pero a mí todo esto me suena como que el problema aquí es la actitud y las ideas en la mente de los hombres, y no las mujeres. Pero antes de llegar a hacer la expedición científica como tal y a muestrear, hacer su muestreo y utilizar todas las herramientas que nadie creía que ellas iban a poder utilizar, tenían que pasar un par de días haciendo lo que le llaman Snow School o escuela de nieve. Por la cantidad de energía que requiere tu cuerpo para mantenerte caliente y con vida y tus órganos internos principales funcionando bien en esas condiciones, si te lastimabas en esta etapa inicial o preliminar de la escuela de nieve, te mandaban de regreso a tu casa. Y muchos de los hombres pensaban que las mujeres no iban a superar ese par de días. Por supuesto que lo hicieron, por supuesto que llegaron al Valle de Wright y por supuesto que usaron todas las herramientas que nadie creía que podrían usar. Durante 4 meses, el equipo llevó a cabo investigaciones geológicas en unos de los valles secos de McMurdo, específicamente en el Valle de Wright,
recogiendo muestras y datos que nos han ayudado a comprender mejor la geología y otras condiciones de la región. El 12 de noviembre de 1969 llegan al Polo Sur. Esto no solo marcó un hito en la exploración polar, sino que también abrió las puertas para futuras generaciones de mujeres en la ciencia antártica. Y realmente, a pesar de que están estos ejemplos en la historia de la glaciología, ¿verdad? Eso no quiere decir que las mujeres en la glaciología sean solo cosa del pasado. No son solo cosa del pasado, sino que actualmente también tenemos varios ejemplos de mujeres en la glaciología. Ya hemos conocido algunos en los episodios de esta serie y seguiremos conociendo otros más. Pero también les vamos a compartir algunos recursos de comunidades de mujeres dedicadas a la glaciología o a la investigación, conservación y exploración de glaciares en las notas del episodio. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Esperamos que el episodio te haya dejado un poco más de inspiración, quizá un poco de rabia, y de la rabia la motivación para hacer algo al respecto. Y como siempre, gracias a nuestros Patreons por mantenernos motivadas para seguir creando este tipo de contenido, para que más personas de América Latina y el mundo hispanohablante sigamos aprendiendo estas cosas que de otra forma quizá ni nos enteraríamos. Si tú quieres ser parte de una comunidad que puede proponer ideas para futuros episodios o series de epistemas, personas a quienes invitar, platicar con nosotras de otra manera, únete a nuestro Patreon. Te dejamos el enlace en las notas del episodio. Pero también hay formas de apoyarnos sin invertir un centavo. Y es seguirnos en la plataforma desde donde nos estés escuchando, dejarnos unas estrellitas o un review, darle like y darle compartir. Y compártelo con todas las personas que conozcas. Y ahora sí, hasta la próxima.